44. Ya, y esa es la respuesta. Ya. Problema siguiente. Hallado el siguiente diagrama de barras, hallar la moda. Bueno, un diagrama de barras no hay que confundirlo con un histograma, ¿no? Un diagrama de barras es eso, un diagrama donde se dan datos discretos. Bueno, en este caso no dice qué tipo de datos son, pero son datos individuales, por decir así, ¿no? Donde nos dice, pues, que, digamos, por ejemplo, puede ser de repente, por decir, las 5 equipos de fútbol y nos dicen la preferencia por cada equipo, ¿no? Entonces nos dice que hay de esta encuesta que se habría tomado, 5 van por el equipo A. Bueno, según los milímetros que hay acá, más o menos serían algo de seguramente 7, ¿no? Que van a por el equipo B, ¿no? Hay bueno, ya acá veo más frecuencia. Hay 15 que van por el equipo C. Y bueno, y así 10 por el equipo D. Y bueno, sí, o 4 por acá, no sería por el equipo B. El detalle es que este intervalo, donde hay mayor frecuencia, se le conoce como el intervalo modal. Bueno, en este caso no es un intervalo, es el valor C. O sea, la moda es el dato, bueno, en este caso estos son los datos que se están tomando en cuenta, ¿correcto? El dato de mayor frecuencia, y es justamente la mayor frecuencia. La frecuencia es el número de datos, el número de veces que ese dato se aparece en la muestra. En este caso, si se habría preguntado por una preferencia por 5 equipos, el equipo C tendría la mayor preferencia. Por lo tanto, la moda es C, ¿no? La moda es el dato de mayor frecuencia. Bueno, es unimodal, etcétera, ¿no? Bueno, solamente pues, eso es una pregunta teórica, ¿no? Vamos al siguiente. Da la distribución, determinar la suma de la media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Ya, comencemos con la media, que es más fácil de calcular en este caso. La media es el promedio. Y para calcular la media, como ya vimos en un problema anterior, ¿no? La media es la sumatoria de cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta desde el primer intervalo hasta el késimo intervalo y todo distribuido entre ellos. Es suma total de datos entre cantidad de datos, nada más. Bueno, entonces para calcular la media acá necesitamos conocer la frecuencia, ya la tenemos, acá está, y nos falta conocer la marca de clase. Bueno, la podemos hallar. Acá podemos poner como un anexo la marca de clase, X sub I. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, que en este caso sería 40, ¿no? En el segundo la marca de clase sería 50, acá sería 60, 70 y 80. Ya, esos que están de rojo arriba son la marca de clase. Eso nos pide, entonces nos va a permitir calcular la media. Entonces, calculemos entonces primero la media. Ya, cada marca de clase sería por su respectiva frecuencia. 40 por 4 más 50 por 8 más 60 por 10 más 70 por 15 más 80 por 13. Ya, entonces hemos multiplicado cada marca de clase por su respectiva frecuencia entre la suma total de datos. La suma total de datos es la suma de todas las frecuencias. 4 más 8 más 10 más 15 más 13. Ya, en la media. Esto de abajo es n, pues, justamente. Lo de abajo es n, el número total de datos. Bueno, 4 más 8 son 12, más 10, 22, más 15 sería 37 más 13, 50.
Acá hay 50 datos. Entre 50 entonces. Ahora arriba sería la suma total de datos. 40 por 4 son 160. 40 por 4, 160 aquí. 50 por 8 son 400. 60 por 10 son 600. 70 por 15 son 1050. Y 80 por 13 son 1040. Ya, entonces tenemos acá 0. 16 más 1. No, perdón, acá son 15, no disculpen. Acá son 5, sí, 15. 15 más 1 sería 6, 12. Más 1, 3, 3.250. 50 entre 50. Entonces sería ahí 65. La media entonces es 65. Ya está. Ahora calculamos la mediana. Bueno, la mediana es, conceptualmente, bueno, la mediana es el dato que distribuye a la muestra de tal manera que hay tantos datos menores que él como mayores que él. Entonces vamos a valerlo de un diagrama lineal. Ya, a ver, para calcular la media. Hacemos la distribución de los datos aquí, los 5 intervalos. Ahí está. El primer intervalo va de 35 a 45. El segundo va de 45. Perdón, estos son las marcas de clases, ¿no? Sí, está bien, los intervalos, está bien. De 45 a 55. De 55 a 65. De 65 a 75. De 75 a 85. Así. Ya, entonces, las frecuencias, ¿no? Estos son los intervalos y acá tenemos las frecuencias. Acá hay 4 datos. Aquí hay 8 datos. Por acá tenemos en el tercero 10 datos. En el cuarto hay 15 datos. Y en el último hay 13 datos. Entonces, como son 50 datos, la mediana debe dividir a la muestra en 25 para la izquierda y 25 para la derecha. Entonces, contamos 25 para cada lado. 4 más 8, 12, más 10 van 22. Entonces, acá hay que tomar 3. Y claro, de acá hay que tomar 12, para que 12, estos 3 con ellos suman 25, y 12 con 13, 25. Entonces, habrá un punto aquí donde habrá 25 datos menores que él y 25 mayores que él. Ese punto será la mediana. Como aquí los valores 3 y 12 están en la relación de 1 a 4, este segmento también debe dividirse en la relación de 1 a 4. Entonces, dividiendo este segmento que mide 10 en la relación de 1 a 4, esto mediría 2 y esto mediría 8. Entonces, la mediana aquí sería 65 más 2, ¿no? En este punto está la mediana, no olvidemos. Entonces, 65 más 2, o 75 menos 8, como quieran. Llegamos al mismo punto, 67 en la mediana. La mediana es 67. Bueno, entonces ya tenemos la mediana, tenemos la media. Falta conocer la moda. Ya, para calcular la moda es, como dijimos, bueno, si hablamos en el caso anterior, por ejemplo, hablamos de valores individuales, entonces la moda será aquel valor que tiene mayor frecuencia. En ese caso era C, en el problema anterior, ¿verdad? Acá no se habla de intervalos, pues acá es un diagrama de barras. Entonces acá se habla de intervalos. Entonces para calcular la moda, primero tenemos que encontrar la clase modal, o sea, el intervalo modal. O sea, a qué intervalo pertenece la moda. Y el intervalo donde pertenece la moda es el intervalo de mayor frecuencia. A ver, vamos a tener que hacer un histograma aquí para poder explicar mejor cómo se da la moda. Ya, entonces hacemos un histograma rápidamente. Ya, entonces el primer intervalo tiene 4 datos. Ya, entonces acá solamente 4. El primer intervalo que va de 35
a 45 tiene 4 datos. El intervalo de 45 a 85, de 45 a 55, tiene 8 datos. El intervalo que va de 55 a 65 tiene 10 datos. El intervalo que va de 65 a 75 tiene 15 datos. Y el intervalo que va de 75 a 85 tiene 13 datos. Ya está. Ese es nuestro histograma. Entonces, la clase modal, como se nota aquí, es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Este intervalo se llama clase modal. Entonces, desde ya podemos decir que la moda es un valor comprendido entre 65 y 75. ¿Ya? Entre 65 y 75. ¿Pero cuánto exactamente? Bueno, para calcular la moda solamente participan la clase modal y sus adyacentes, el intervalo anterior y posterior. La moda busca entonces dónde hay mayor frecuencia. Entonces aquí, por ejemplo, si notamos, la moda, la mayor acumulación de datos, si está entre 65 y 75, la moda está más pegada a 75, porque hacia este lado hay mayor acumulación de datos, ¿no? Si hablamos, obviamente, de estos tres intervalos, como dije, lo que participan aquí son los datos, los intervalos, perdón, estos intervalos de acá lo voy a señalar así nomás. No participan. Lo que participa son el intervalo donde está la moda y sus adyacentes. O sea, estos tres de acá. Ya está. Entonces nos concentramos solamente en estos tres. Y viendo estos tres, wow. Bueno, y ahí lo creo que me entienden, ¿no? Ya, entonces trabajando en esos tres. La moda se ubica aquí. Hacemos el trazo de aquí del punto extremo anterior a la clase modal con el extremo de la clase modal. Asimismo, el punto inferior de la clase modal con el inferior siguiente. De esa manera, la tendencia será justamente hacia donde hay mayor acumulación de datos. La proyección de ese punto de intersección en horizontal, aquí está la moda. Esta es la moda. Entonces, aplicando un poco de geometría, simplemente proporcionalidad de segmentos aquí, de triángulos. Esta longitud es 5, ¿no? Porque es 15 menos 10. Y esta longitud es 15 menos, acá es 13, ¿no? Perdón, aquí. La frecuencia del último intervalo es 13. Entonces, esta diferencia es 2. Así. Entonces, por semejanza de triángulos, estos triángulos aquí, entonces esta línea que sería pues la proyección de esta recta aquí, que es la altura común a ambos, estarán en la misma relación de 5 a 2. Entonces, este segmento se tiene que partir en la misma relación de 5 a 2. De 5 a 2. Entonces, la moda sería pues, así parecido a la mediana, ¿no? La moda, M sub O, será este punto 65 más este pequeño intervalo de acá. Pero ¿cuánto vale ese intervalo? Bueno, llamémosle, como la relación debe ser de 5 a 2, llamémosle esto 5A y esto 2A. O sea, la moda se hace 65 más 5A. Bueno, pero observación aquí. Todo este segmento vale 7A. Observación. 7A, que es la medida de todo el segmento, mide 10. 7A, que es la medida de todo el segmento, mide 10. 7A es igual a 10. O sea, A vale 10 séptimos. Ya, entonces, como A vale 10 séptimos, entonces esto sería 5A, sería entonces la moda, por acá lo voy a escribir,
la moda será 65 más 5A, pero 5A sería 50 céntimos. Bueno, esto lo dividimos. Voy a tirar más arriba esto ya. Acá la moda será 65 más 5A. Ya, entonces sería 65 más 50 céntimos. O sea, sería 65, bueno, 50 céntimos sale 0,7 y algo, ¿no? 50 céntimos. Bueno, 50 céntimos es, acá, entonces acá sería entonces 72, ¿ya? Porque estos son 7 enteros y un céntimo. Entonces sería 7 enteros, sería 72,142857. Bueno, periódico puro, etcétera. Ya, entonces ya tenemos la moda, sería 72,14. Ya, entonces le sumamos, pues, ¿no? Por lo tanto, lo que piden calcular es la mediana, la media que nos salió 65, más la mediana que es 67, más la moda que es 72,14, digamos. 72,14. Entonces tenemos 130, 120, 190 y... A ver. Estos suman 132, ¿no? 120, 132 más 72,14. Entonces acá sería 14, 4, 20. 204,14. Bueno, aproximadamente. Bueno, acá hay más decimales, pero bueno, ahí. Bueno, para ser exactos. Ya, esa es la respuesta. Bueno, sería la clave de en todo caso. Ya. Bueno, claro que hay fórmulas para calcular esto, ¿no? Hay fórmula para la mediana, para la moda, pero bueno, lo hemos calculado por la propia definición nada más. La mediana es la que distribuye a la muestra en dos partes iguales. Hay tanto datos menores que la mediana como mayores que la mediana. La moda es el valor de mayor frecuencia. Bueno, si es un intervalo, geométricamente determinamos hacia dónde es la tendencia de mayor frecuencia. Bien, pasemos al puente siguiente. Dada la distribución, nos piden calcular la mediana. Ya, otra vez, la mediana entonces hay que partir a la muestra en dos partes iguales. Bueno, entonces habría que conocer primero cuántos datos son en total, el tamaño de la muestra. 5 más 12 son 17, más 18, 35, más 14, 49, más 6, 55, más 3, 58. Entonces dividimos 29, 29. A ver, acá tenemos 5 más 12, ya tenemos 17. Más 18 ya se pasa de 29. ¿No? Entonces, hasta acá tengo 17 más 18, ya llega a 35. Ya se pasó de la mitad de 58. Entonces, este intervalo es lo que se llama la clase mediana. Este viene a ser la clase mediana. Entonces, la mediana debe estar comprendida entre 55 y 65. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como lo hemos dicho antes, ¿no? Geométricamente, la mediana ya, entonces vamos a valernos aquí de un diagrama lineal para distribuir la muestra y así calcular la mediana. Entonces, bueno, en el caso necesitamos todo. Bueno, acá el primer intervalo son ¿cuántos? 6 intervalos. 3, 4, 5, 6 intervalos. El que va de 30. Bueno, nos interesa el intervalo que va de 55 a 65, porque en ese intervalo está la mediana. ¿No? Como dijimos, esa es la clase mediana, o sea, es el valor donde se encuentra la mediana. O sea, en algún punto de este intervalo ocurre que se llega a la mitad de total de datos.
Ya, como sabemos aquí entonces, perdón, el intervalo de 3, el tercero acá, ¿no? 55 a 65. Ya, en el primer intervalo tenemos 5 datos. Creo más arriba, ¿ya? En el primer intervalo son 5 datos. En el segundo intervalo son 12 datos. Y en el tercero ya son 18 datos. Con lo cual ya nos excedemos de la mitad. Como la mitad es 29 y hasta aquí vamos 5 más 12, 17. Para 29 nos falta 12. Entonces de estos 18 debemos tomar 12 datos. 12 y obviamente los 6 para acá. Estos 12 datos que tomamos de estos 18, junto con los 19 anteriores, 17 anteriores, perdón, hacen un total de 29 datos. Entonces, en este punto, él da la mediana. Acá está la mediana. En este punto se encuentra la mediana. O sea, la mediana va a ser, la mediana va a ser 55 más este pequeño intervalo que está aquí. Ahora, pero 12 y 6 están en la relación de 2 a 1. 12 y 6 están en la relación de 2 a 1. Entonces hay que repartir este segmento en la misma relación. En la relación de 2 a 1. Como la longitud es 10, ¿no? La longitud es 10. Entonces, si reparto en relación de 2 a 1, bueno, prácticamente este segmento que quiero sumarle son los 2 tercios. Los 2 tercios de 10. ¿No? Porque si esto es de 2 a 1, este segmentito que quiero sumarle es 2 tercios de total. 2 tercios de 10. O sea, sería 55 más 20 tercios. 20 tercios es 6 enteros, 2 tercios. O sea, estamos hablando de 61 enteros, 2 tercios, 61,6 periódico. Y sería la respuesta. $61,67. Ahora, claro, aquí como nota podemos hablar de la formulita, ¿no? Para calcular la mediana. Y acá lo hemos hallado geométricamente basándonos en la definición, ¿no? Lo que la mediana hace es distribuir a la muestra en dos partes iguales. Tanto datos menores que la mediana como mayores que la mediana. Supone que para acá, para este lado, tiene que completar los otros 29 datos. Claro, efectivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, notamos que acá están, ¿no? Acá hay 3, acá hay 6, acá hay 14, ¿no? Con los 6 de acá hacen 29. Pero ya está garantizado eso. Ahora, iba aquí al cálculo de la mediana por la formulita, ¿no? Bueno, para calcular la formulita es necesario, pues, identificar la clase mediana. ¿Cómo la identificamos? Como lo hemos hecho acá. Buscamos en qué intervalo se va a acumular la mitad del total. Bueno, en este intervalo acumulan, porque ya tomando todo esto, ya se pasa de la mitad. Entonces, una vez que identificamos la mediana se calcula así, ¿no? Como límite inferior de la clase mediana más el ancho de la clase mediana por la mitad del total de datos, le restamos la frecuencia acumulada a la anterior a la clase mediana entre la frecuencia de la clase mediana. Bueno, particularmente no estoy viendo mucho la fórmula, pero bueno, ahí está. El límite inferior de la clase mediana es 55, se refiere al límite inferior del intervalo aquí, 55. El ancho de la clase mediana, bueno, en este caso todos tienen el mismo ancho, 10. El ancho de clase W, 10. ¿No? Acá 10 por en la mitad del total, o sea, 29. Bueno, lo voy a poner completo ya, la mitad de 58. ¿No? El tamaño de la muestra es la mitad. La frecuencia, la frecuencia anterior a la clase mediana. La frecuencia, en este caso, es la frecuencia acumulada, perdón. Acá es la frecuencia acumulada. Ya, es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Así, o sea, aquí ¿cuánto acumulan? Aquí la acumulación es 17. O sea, anterior a la clase mediana, acá hay 17. Entonces sería menos 17.
y esto sobre la frecuencia de la clase mediana, o sea, esta de acá. Esta es la frecuencia de la clase mediana. Este es el acumulado anterior a la clase mediana. Entonces sería la frecuencia de la clase mediana de 18. En realidad esta formulita lo que hace es resumir lo que nosotros hemos hecho geométricamente acá. Ya, entonces acá hacía 10 por... acá tengo 29 menos 17, 12. 12 sobre 18, 2 tercios. Entonces sería 55 más 20 tercios, que es lo mismo que ya hemos tenido antes. Es obviamente lo mismo, ¿no? 55 más 20 tercios. O sea, prácticamente esta parte de la formulita de aquí, lo que hace es resumir esto que hemos hecho acá. El reparto proporcional. Ya, entonces esto sería igual, bueno, lo mismo, ¿no? 61,6 periódicos. Y esa es la otra manera, pues, ¿no? De calcular la mediana, por la formulita. Bueno, ya está. Vamos al problema siguiente. Una encuesta se obtuvo de la siguiente información. Ya, dice, sabe además que la frecuencia relativa del primero y quinto son iguales. ¿Son cuántos intervalos? Son 5, ¿no? Ya. Segundo y cuarto son iguales. Segundo menos primero es un noveno. Determinar la media. Ya. H sub 2 menos H sub 1 es un noveno. Ya. A ver, a ver. Ya esto sale al ojo, pero no hay clave. Son 4 alternativas, ¿no? Son 5, falta una. Aquí es evidente que la media es 55, ¿no? Porque esta distribución es simétrica. Nos están diciendo que la frecuencia del primero, si la frecuencia del primero es igual a la frecuencia relativa del quinto, entonces la frecuencia acá, entonces la frecuencia absoluta del primero también es igual a la frecuencia absoluta del quinto. O sea, si acá hay A datos, acá también hay A datos, por decirlo así. Supongamos, ¿no? Ya, entonces, ya igual a A, digamos acá. Ya, ambos son iguales a un A. Igual, si la frecuencia del segundo igual a la frecuencia del cuarto, entonces la frecuencia absoluta también, porque recuerde que las frecuencias absolutas y relativas están en la misma proporción, ¿no? Las simples, claro. Entonces la frecuencia del segundo y la frecuencia del cuarto son iguales, o sea, si a esto le llamo B, acá hay B, acá hay B. Se puede saber cuánto vale A más B, ¿no? Porque como acá esto es 30, A más B sería 30 también, porque acá sumaría 30 más 30 más 30. Entonces, está claro de que A y B son menores que 30. Observación. Tanto A como B son menores que 30, definitivamente, porque la suma de ellos, puesto que A más B es 30. ¿Sí? A más B es 30, porque todo es 90. O sea, con eso, ¿qué cosa quiere decir? Que si hiciéramos el histograma, de esto, ya, no sé cuál es la frecuencia del primero, llamémosle así nomás, por decir así. Tampoco sé cuál es la frecuencia del segundo, llamémosle esto B. ¿No? Digamos que esto mide A, esto mide B. Podría ser al revés también, no sabemos quién es más alto. Supongamos que sea así. Pero definitivamente 30 es más alto que ellos. Y por acá está el cuarto intervalo, cuya frecuencia es B, y el quinto intervalo, cuya frecuencia es A. Entonces, esto hace una distribución simétrica. Aquí, esta distribución es simétrica. Y si una distribución es simétrica, automáticamente la media y la mediana son iguales. Porque recuerde que
Bueno, calculemos, si calculo una media, en este punto va a confluir, pues, la media y la mediana. La media es igual a la mediana, al ojo. Profe, y la moda, bueno, en este caso, como es simétrico, y acá lo voy a agregar, y además es unimodal, o sea, una sola moda, como es simétrico y unimodal, entonces en este caso confluyen los tres. Porque si quisiéramos calcular la moda, como hicimos en antes, tendría que trabajar así. Y en este punto medio caen los tres. O sea, los tres son iguales, la moda. Esta distribución es simétrica y unimodal, de tal manera que si hiciéramos su curva de aproximación, la campana de Gauss, sería tener esta forma. Y en la cúspide de la campana está la moda, que se proyecta en la parte horizontal, claro. Ya, entonces es una distribución simétrica y unimodal. Por lo tanto, al ojo los tres son iguales, iguales al punto medio de este intervalo. Y como este intervalo tiene como puntos extremos 50 y 60, entonces todos son iguales a 55. Cada uno vale 55, son iguales los tres. Pues falta alternativa acá, la respuesta es 55. Bueno, debe ser sobre la alternativa ahí. Respuesta entonces. 55. Bueno, no necesitamos calcular nada en realidad. Y si lo calculáramos, si asumo variables por ahí, ¿no? Yo considero que acá hay una cantidad de datos, por acá la misma, le pongo variables, al momento de calcular la media se cancelan, se eliminan. Y le va a quedar solamente, al final, el punto medio entre 50 y 60. O el punto medio entre los extremos, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, eso es porque es distribución simétrica, pues, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente entonces. Vamos. Un estudio de la cantidad de personas. Ya, un estudio de la cantidad de personas que fallecen por causas naturales a ciertas edades arroja el siguiente resultado por cada año. Ciudad de Lima. Wow, a ver, está. Ya, entonces dice que fallecen por causas naturales, nada más. Bueno, no hay un dato importante.